eso está muy bien está muy bien esta combinación, porque cada uno nos ofrecerá desde una parte del derecho pues toda digamos lo que hay detrás del decreto que sacó el gobierno de Canarias, pero también de los decretos que se están sacando desde también el gobierno central. Todo esto de los test tiene una parte compleja desde una perspectiva jurídica, como veremos. No es tan sencillo obligar a un hotel por ejemplo, a requerir a los clientes una serie de requisitos, y bueno, toda esta complejidad que hay detrás de todo esto, y cómo armar jurídicamente un decreto para que no llegue alguien y recurra y el decreto pueda tener problemas. Pues bueno, todas estas cuestiones un poco técnicas, pero seguro que muy didácticas, pues nos las ofrecerán los profesores, y como hemos dicho que vamos a ser breves y directos y claros y al grano, pues sin más doy paso. Creo que Ángel decía que entraba primero, me había comentado. Va a entrar primero el profesor Luis Capote, porque hemos decidido dividirnos la normativa estatal, que la va a presentar el profesor Luis Capote, y después yo presentaré la normativa autonómica. Bueno, pues sin más preámbulo, bienvenidos todos, y Luis puede ir presentando y comenzamos. Muy bien, ¿se ve la presentación? Sí, perfectamente. Sí, perfecto. Pues bueno, muy buenos días. Muchas gracias, Raúl, por la presentación. Para mí es un placer estar aquí con ustedes, aunque sea en la distancia, y poder compartir una sesión no solamente con ustedes, sino con mi colega y, sin embargo, y pese a todo, buen amigo, el profesor Ángel Lobo Rodrigo. Como se ha comentado en la presentación y como ha apuntado Ángel, en este momento nos hemos repartido la normativa porque, como vamos a ver, en la cuestión del control del acceso del turismo a las islas inciden dos cuerpos de normas, y eso está relacionado con la estructura que tenemos como Estado y también con el hecho de que España, en tanto que Estado, pertenezca al ámbito de la Unión Europea. Entonces, aquí vamos a ver que inciden tres instituciones a nivel supranacional, a nivel nacional y a nivel regional, cada una de las cuales tiene asignado una serie de competencias. Como van a ver en mi presentación, mi referencia al ámbito turístico va a ser tangencial, porque la competencia en virtud del cual el Estado dicta determinadas normas, primero vía de Real Decreto Ley, que es un tipo de norma de urgencia sobre la que Ángel incidirá en su parte, y luego el Ministerio de Sanidad, a través de la instrucción que ha entrado en vigor el pasado día 23 sobre el control de acceso al pasaje que arriba a España a través de un puerto o aeropuerto como destino final, viene no a través de la competencia en materia de turismo, que está asignada a las comunidades autónomas, teniendo el Estado lo que se llama una competencia básica casi residual de armonización, sino que el Estado, como veremos, ha actuado en virtud de las competencias que tiene en materia de sanidad y salud exterior. Pero vamos a ver que va a incidir en que determinados agentes del turismo van a tener que cumplir una serie de obligaciones de carácter informativas, y que el pasaje que llega con carácter general, sea o no con fines turísticos, pero evidentemente incidiendo sobre el ámbito del turismo, va a tener que cumplir determinado tipo de obligaciones, sobre las que luego incidirá en desarrollo de la normativa autonómica el profesor Lobo Rodrigo. Entonces, el punto de partida del que tenemos que arrancar es este Real Decreto Ley, en el cual, con medida de urgencia, porque para eso están los Reales Decretos Ley, se llevan a cabo una serie de medidas, principalmente en materia de energía. Este tipo de Reales Decretos Ley, igual que otros cuerpos normativos como las leyes generales de presupuesto, tienen algo de normas escoba. Es decir, aprovechando que vamos a regular las cuestiones energéticas, pues vamos a tocar también un tema de carácter turístico. Es una cuestión curiosa porque, en principio, no se utiliza una norma específica, sino que se aprovecha una preexistente que, en principio, su relación puede llegar a tenerla, pero es muy forzada. Entonces, lo que se dice es, bueno, en esta disposición adicional sexta, es decir, prácticamente al final del texto normativo, se dice, ¿sí? Ah, no, perdón, que había un micro abierto y pensé que alguien me estaba comentando algo, disculpen. En esta disposición adicional sexta establece, va a haber un control sanitario del pasaje internacional. Y específicamente dice, 1, se van a implantar controles sanitarios, dice, a los que necesariamente
habrá de someterse el pasaje que llega a España, bien por vía aérea o bien por vía marítima. Y se establece cuál es el alcance de los citados controles. Y el contenido va a ser la toma de temperatura, el control documental, que es un tema en el que, como comentaba Raúl, va a haber una importante incidencia en el ámbito de las empresas alojativas en el ámbito turístico y también un control visual. Y deriva la competencia al Ministerio de Sanidad en la materia, que poco después dicta una primera instrucción que se ha visto sustituida por otras. Pero vamos a ver que el Ministerio de Sanidad actúa sobre la base que le pone este Real Decreto que poco después, dictado por el Gobierno, por el Ejecutivo del Estado, fue ratificado por el Legislativo. Ya que, como Ángeles le explicará, también los Reales Decretos Ley tienen un periodo de vigencia determinado por la razón de urgencia que implica su emisión. Entonces, respecto del control documental, que dice, bueno, habrá, dice el decreto, un formulario de salud pública que establece el Ministerio de Sanidad. Y tendrá que cumplimentarlo cualquier persona que, partiendo de un aeropuerto o puerto que esté fuera de territorio español, tenga como destino final un aeropuerto o puerto que esté dentro de territorio español. Y aquí ya está el primer elemento que establece la incidencia en el plano turístico. Dice, las agencias de viaje, operadores turísticos, compañías de transporte aéreo o marítimo y cualquier agente que se dedique a la venta de billetes tiene la obligación de informar durante los procesos contractuales, es decir, como parte del proceso de información previo a la celebración del contrato, del deber de presentación del citado formulario. Aquí tenemos, digamos, la línea de enganche con el factor, el elemento de naturaleza turística. Y en cuanto al control sanitario, dice, bueno, lo que vamos a plantear es que con este control de entrada vamos a ver, dice, si la persona que arriba padece del COVID o la COVID-19, que se puede decir de las dos maneras, dice, o también de otra patología de riesgo para la salud pública. Lo que se ha planteado no es una novedad en el sentido de que otras enfermedades de carácter infectocontagioso en relación con los viajes también son objeto de ese tipo de planteamientos. Lo que pasa es que no se habían planteado en una situación de pandemia como la que estamos viviendo. Entonces, se hará una evaluación, es decir, si vemos que esta persona, por los signos del control que da, la temperatura, la sintomatología, puede ser que esté desarrollando el coronavirus, muy bien, pues vamos a evaluarlo basándonos en los aspectos clínicos y sus aspectos epidemiológicos. Y si se confirma, activamos los protocolos y lo derivamos a un centro sanitario. Lo que se plantea aquí tiene una descripción de naturaleza general porque es en realidad la instrucción que vamos a ver la que desarrolla vía Ministerio de Sanidad todos estos aspectos que los cuales el Ejecutivo, ratificado por el Legislativo, ha establecido. Luego también hay otra normativa que establece la cooperación en el ámbito aeroportuario con AENA y en el ámbito portuario con las autoridades portuarias. Pero son cuestiones que no tienen una incidencia directa en el tema que estamos tratando y son más bien cuestiones de la necesaria cooperación entre instituciones para que estas medidas puedan llevarse a buen puerto. Entonces aquí tenemos esta resolución relativamente reciente, más recientemente entrada en vigor, en la cual la Dirección General de Salud Pública, dependiente del Ministerio de Sanidad, establece una exposición de motivos en las que dice, primero, vamos a tener que adoptar medidas de control porque la segunda oleada está planteando una nueva sobrecarga del sistema sanitario. Es curioso porque lo dice abiertamente. La necesidad de derivar con urgencia recursos sanitarios al ámbito de la gestión de la lucha contra la COVID está actuando en detrimento de la cobertura de otros males. Y lo expresa claramente así. Pero aquí entra en juego el hecho de que España es un Estado miembro de la Unión Europea, con lo cual hay ciertas normas que tienen que contextualizarse en el ámbito del derecho de la Unión Europea. Y la Unión Europea ha planteado como primer planteamiento, cuidado, rige en la Unión Europea el principio de libre circulación de ciudadanía. Los controles que usted plantea van en contra de este principio general. Y además la Unión Europea deja patente el hecho de que cada uno de los Estados miembros ha abordado la problemática de la pandemia desde un punto de vista diferente. Desde un punto de vista más llano, se podría decir que cada cual ha hecho un poco la guerra por su cuenta. Y
han quedado patentes las fortalezas y las debilidades de la Unión Europea para una actuación conjunta. Entonces, fruto de esa actuación conjunta son unas recomendaciones de la Unión Europea donde recuerdan como punto primero, ojo, un principio fundamental del derecho de la Unión Europea es la libre circulación. Entendemos que usted tiene que tomar medidas, pero las medidas tienen que ser proporcionales, es decir, que la medida que usted tome justifique con su actuación un equilibrio entre el bien que usted pretende ganar y la restricción a una libertad sobre la cual está usted operando. En segundo lugar, el hecho de que la ciudadanía europea no puede ser discriminada por razón de origen. Un ciudadano de la Unión Europea respecto de un nacional español no es exactamente un extranjero, sino que desde el punto de vista de la nacionalidad es una tercera categoría que tiene ciertos derechos equiparados, como por ejemplo la posibilidad de votar en las elecciones locales, pero que no es plenamente equiparable a la nacionalidad española. Pero plantea el hecho de que dentro del ámbito de la Unión, las mismas libertades que existen para la ciudadanía española en cuanto a libertad ambulatoria deben predicarse hasta cierto punto respecto de la ciudadanía europea. También se establece la necesidad de un enfoque coordinado a través de organismos comunes, la comunicación de datos, y dice, creemos conveniente que antes de volver a la cuarentena, antes de volver a las restricciones de movilidad, y sobre todo por los efectos nefandos que tienen respecto de la economía y que ya lo están teniendo, que se desarrolle el impulso de pruebas. Es decir, en lugar de confinar a todo el mundo, vamos a detectar quiénes están en una situación de enfermedad y además se conviertan en portadores del virus, y sobre esas personas es sobre las que vamos a operar. Porque la normativa existente en materia sanitaria también permite, en ciertos casos de enfermedades infectocontagiosas, la restricción de ciertos derechos y libertades, como la libertad de carácter deambulatorio. Es decir, esto no es nuevo, ya existe de antes, lo que pasa es que aquí lo estamos planteando desde un punto de vista global. Sobre la base de estas premisas, se desarrolla lo que establece el Real Decreto Ley y dice, bueno, toda persona que llegue a España como pasaje, como destino final, no como destino de tránsito, y como pasajero, no como tripulante, que esos quedan fuera por una excepción que establece la propia norma, deben someterse a un control sanitario que puede incluir, y de hecho incluye, toma de temperatura, entendiendo, digamos, que el límite de lo que es normal y lo que es preocupante es esa temperatura. Dice, el uso de termómetros sin contacto o cámaras termográficas, estableciendo también reglas vinculadas a la privacidad respecto de esos datos, porque son datos médicos y como tal están salvaguardados por ciertas normas que protegen la privacidad. Y la privacidad no es solo de las comunicaciones, sino también de nuestros aspectos de carácter médico, etc. Y luego plantea para las compañías navieras que la toma de la temperatura se tiene que llegar antes de arribar a puerto. Luego plantea un control documental y un control visual. En el control documental, lo que dice es, hay que cumplimentar un formulario de control sanitario. En principio se plantea telemáticamente a través de una página web o de una app que nos da un código QR, pero también se puede llevar a cabo de forma en papel. Y de hecho, en la publicación en el BOE de esta resolución tienen el formulario en papel para pasajeros de avión y el formulario en papel para pasajeros de barco. Luego hay que presentar una prueba diagnóstica de infección activa para el coronavirus. Y además la resolución dice, de momento, la única que está reconocida y armonizada es la PCR. Todas las demás de detección rápida dicen, tanto en cuanto no haya un uso armonizado en todo el espacio de la Unión Europea, no las vamos a tomar en consideración. Dice, esa prueba tiene que plantear un resultado negativo, además hecha con un lapso de tiempo no superior a 72 horas antes de llegar a España. En el documento de ser original, en español o inglés, aquí hay una cuestión de mala redacción de la resolución porque dice en español y o inglés. Es un mal uso que se hace por una mala traducción del inglés de and or, pero si es español e inglés, el documento ha de ser bilingüe. Si es español o inglés, yo puedo presentarlo en cualquiera de los dos idiomas y es válido. Problemas en la práctica que me han comentado personas que se dedican al ámbito alojativo turístico es qué sucede cuando yo me encuentro la prueba del PCR y la prueba del PCR con la que la persona llega, digamos, a alojarse, está
en una lengua que no es ni esta ni la otra, pero yo identifico el concepto de positivo, negativo. Y luego unos datos mínimos respecto de la persona, nombre, identidad, documento de identidad con el cual has llevado a cabo la cumplimentación telemática del formulario y algunas cuestiones sobre dónde te vas a quedar, dónde resides habitualmente, etc. Si quieren, luego les puedo dejar por enlace del chat el BOE específico para que vean cómo es el impreso en cuestión. Y luego incide en que en los contratos que pueden estar relacionados con el turismo, es decir, el transporte de pasaje o incluso el viaje combinado es expresamente mencionado en esta normativa, dice que, como hemos visto en el Real Decreto Ley, agencias de viajes, operadores turísticos y cualquier persona que se dedique a la venta de billetes tiene el deber de informar al potencial adquirente, al usuario, al consumidor, al futurible pasaje, de que todo esto tiene que ser presentado en el ámbito documental para poder entrar en España como destino final. En cuanto a las compañías aéreas, se les plantea una tenencia del código QR generado en la aplicación antes de embarcar. Excepcionalmente, les permiten presentarlo en papel y tener el documento acreditativo de la prueba diagnóstica del que hemos hablado. Una vez llegas a España, pueden someterte a una prueba diagnóstica en varios supuestos. Uno, llegas, pero tú no tienes el documento de la PCR que dice que tú, al menos hasta hace 72 horas, no estabas contagiado. O bien, pese a presentarlo, presentas síntomas. Tu temperatura va más allá de esos 37,5 grados centígrados. Presentas una sintomatología. Recuerden que también hay un control de carácter visual. Entonces, te hace otra prueba y si se confirma, se activan los protocolos sanitarios correspondientes y aquí se pide la coordinación y la cooperación entre las administraciones públicas con una mención expresa al ámbito autonómico. Luego también la resolución establece que hay un listado de países o zonas de riesgo según su definición. Es decir, respecto de qué países vamos a pedir esto. Hay publicado uno en la resolución y dice, una vez entrada en vigor la norma, esto lo vamos a revisar cada 15 días, en función de cómo vaya la pandemia en los distintos países o zonas. Porque como verán en la propia resolución, hay zonas, por ejemplo, de determinados países donde existe, digamos, cierta libertad de circulación, en las cuales están excluidas determinadas islas de Grecia, determinadas zonas en Noruega, como por ejemplo Telemark, y cada 15 días, la página oficial del Ministerio de Sanidad nos va a hacer un boletín actualizado, es decir, esta resolución, en qué contexto se va a aplicar respecto de la gente que proviene de qué países. Pero esa actualización no va a ser automática, es decir, si entró el día 23, 30, 7 de diciembre, debería entrar la primera revisión. Pero esa revisión no va a ser automática, sino que dice, solo va a entrar en vigor a los 7 días de publicación. ¿En qué lo justifica? Dice, hay que dar tiempo a los operadores turísticos para que modifiquen la información respecto de los contratos que se vayan a celebrar por parte de personas que potencialmente quieran venir a España, lo cual incluye potenciales turistas. Luego plantea que en caso de incumplimiento nos remitimos a la legislación sanitaria, los supuestos de infracción y sanción. Y luego, como estamos hablando de manejar datos que son delicados, y esto incluye a los operadores turísticos como potenciales, digamos, manipuladores de esos datos, dice, será aplicable toda la normativa en materia de protección de datos y seguridad de la información del pasaje. Nos remite a las leyes correspondientes y existen ya también algunos artículos que hacen referencia al tema de la aplicación, qué categoría tienen estos datos, cómo se deben manipular, etc. Entonces, en conclusión, la normativa que establece el Estado no se plantea directamente en el ámbito turístico, pero incide en él porque en su competencia de control de la sanidad exterior plantea el control del acceso de ciudadanía a España como destino final, bien por tráfico aéreo o bien por tráfico marítimo. Y con ello ven ustedes que establece obligaciones a determinados operadores turísticos. Algunas las menciona expresamente, otras plantea su aplicación como consecuencia de reglas generales como la legislación en materia de sanidad o la legislación en materia de protección de datos. Pero la segunda parte, que es la relativa a los aspectos de la regulación que son netamente turísticos, ya queda en manos de las comunidades autónomas, con lo cual
incluso creo que habiendo cumplido el tiempo que se me ha asignado, corresponde ya al profesor Logo Rodrigo tomar el testigo y explicar esa cuestión. Vale, muy bien, muchas gracias, profesor Luis Capote Pérez, como decía en su introducción, compañero y sin embargo amigo, yo añadiría querido amigo. Para mí siempre es un placer compartir este tipo de seminarios contigo, y efectivamente son dos marcos jurídicos diferentes que se deberían complementar, pero ya veremos cómo en muchas ocasiones pues hay una cierta descoordinación entre uno y otro, ¿no? Y a mí me tocó un poco presentarles el marco jurídico canario. Para eso también llevaré a cabo una pequeña presentación, evidentemente, y a través del coordinador de la cátedra de turismo, en este caso, pues les podremos hacer llegar este material sin ningún problema, ¿vale? Yo siempre digo que el ponente pasa, pero los materiales quedan, ¿no? Por lo tanto, por lo menos por mi parte, pues podrán contar con este material, ¿no? Sin más, paso a presentar aquí, presentación, pequeño PowerPoint, también. Creo que ya lo tienen que estar viendo. Si no lo ven, pues que alguien me lo diga, ¿vale? No, se ve, ¿no? Se ve perfecto. Gracias. Bueno, pues efectivamente en este seminario organizado por la Cátedra de Turismo de la Universidad de La Laguna, la demarcación y el control de la entrada de turistas a Canarias, a mí me va a tocar hablar un poco de las medidas que está implementando el Gobierno de Canarias para lograr, en principio, pues un turismo más seguro, ¿no? En tiempos de la pandemia, y en concreto, sobre todo, este decreto ley 17/2020. Bien, no le voy a mandar un rollo sobre lo que es un decreto ley, ¿vale? Pero sí dos puntos, y creo que son importantes. En primer lugar, un decreto ley es una producción normativa del Gobierno. Por lo tanto, lo aprueba, en este caso, el Gobierno de Canarias. Lo que es importante subrayar es que su rango es un rango de ley. Es decir, a través de un decreto ley, como ya veremos, se pueden modificar leyes, no reglamentos, sino leyes. Y también supone, de alguna forma, una mayor protección de dicho instrumento normativo, desde el punto de vista de que un decreto ley no puede ser recurrido directamente por parte de los ciudadanos o asociaciones a los tribunales, en este caso del contencioso administrativo, sino solamente puede ser objeto de recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, y la legitimidad activa para interponer este recurso de inconstitucionalidad pues es bastante limitada, y sobre todo está bastante limitada para la ciudadanía en general, ¿no? Con lo cual, en ese sentido, este instrumento normativo de alguna forma sí que blinda de alguna manera pues su contenido respecto a ataques que pueda sufrir por asociaciones o por la ciudadanía en general, ¿no? Se hace en caso de extraordinaria urgente necesidad, y en la exposición de motivo de este decreto ley 17/2020, no voy a detener este tema, pero bueno, digamos que se justifica o se motiva el por qué el Gobierno ha acudido a ese instrumento, ¿no? Y sobre todo, me gustaría resaltar dos cuestiones sobre esta figura del decreto ley. Primero, que el decreto ley entra en vigor, ya veremos cuándo, pero produce efectos desde que entra en vigor, ¿vale? Aunque, como es un poco duro y es una patada a las leyes físicas del derecho, el que un gobierno pueda aprobar normas que tienen el mismo rango que una ley, que es un instrumento que solamente es para los parlamentos y por lo tanto para donde se integran nuestros representantes legales, ¿no? Pero evidentemente un gobierno no tiene tanta legitimidad como tiene un parlamento, ¿no? Como decía, es un poco duro decir que a través de una producción normativa del gobierno pues se puede estar modificando un marco aprobado por un parlamento, ¿no? No, esto se cierra de alguna forma o se controla a través de una fiscalización, un control a posteriori por parte, en este caso, del Parlamento de Canarias, ¿no? Por lo tanto, el decreto ley tiene que ser convalidado al cabo de los 30 días por parte del Parlamento. Pero subrayo, se convalide o no se convalide, dicho decreto ley, produce efectos a partir de su entrada en vigor, ¿vale? Bien, por tanto, cuestiones
que tienen que ver con entradas en vigor, vigencia, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, antes un poco, perdón, los títulos competenciales. ¿Por qué el Gobierno de Canarias aprueba decretos leyes? Primero, el Gobierno de Canarias es de las pocas comunidades autónomas que puede aprobar decretos leyes. El profesor Luis Capote Pérez incidió en este Real Decreto Ley, que es la misma figura, solamente que se llama Real porque es sancionado por el rey y lo produce en este caso el Estado, en el plano normativo estatal, ¿no? Pero hay muy pocas comunidades autónomas que tienen la capacidad de aprobar decretos ley. Solamente aquellas comunidades autónomas que tienen estatutos de autonomía de segunda generación, como Cataluña, como Andalucía, Valencia, en este caso Canarias, podemos producir decretos leyes, que es un instrumento normativo pues bastante interesante y sobre todo bastante operativo, ¿no? ¿Por qué ha podido producir este decreto ley el Gobierno de Canarias? Pues porque tiene varios títulos competenciales que le habilitan para ello. En primer lugar, evidentemente, el título competencial sobre la promoción y ordenación turística. Canarias tiene competencia exclusiva en materia de ordenación turística. El Estado solamente puede incidir en esta materia de una forma muy incidental, como muy bien se ocupó de decir el profesor Luis Capote. Y por otra parte, también la sanidad es una competencia compartida entre el Estado y la comunidad autónoma. Entonces, pues tiene la comunidad autónoma de Canarias, EAC significa Estatuto de Autonomía de Canarias, pues competencia en cuanto a desarrollo legislativo y ejecución de la legislación estatal en materia de sanidad interior, y también puede tomar medidas destinadas a preservar, proteger y promover la salud pública en todos los ámbitos. Como les decía, ¿cuándo entró en vigor este decreto ley 17/2020 que estamos estudiando? Pues entró en vigor al día siguiente de su publicación. Se publicó el 31 de octubre en el Boletín Oficial de Canarias y por lo tanto entró en vigor el 1 de noviembre de 2020. Entró en vigor ese día, independientemente de cuándo se convalidó, que ya lo veremos, por parte del Parlamento de Canarias. Este decreto ley tiene un régimen transitorio. ¿Por qué? Pues para no entrar, digamos, como un elefante en una cacharrería montando ruido, ¿no? Pues oye, pues seguramente habría turistas en ese momento en Canarias al día 1 de noviembre que no tenían o que no cumplían con las exigencias del decreto ley y por lo tanto se dejaron 10 días hábiles para la exigibilidad de ese decreto ley, por lo menos en ese aspecto, ¿vale? Y en otros aspectos también relativos al tema de los de establecimientos turísticos, empresas que se dedican al tema de vender reservas, etcétera, etcétera, ¿no? Y son 10 días hábiles, ¿no? Que sería a partir entonces del día 14 de noviembre del año 2020. ¿Y cuál es su vigencia? Bueno, en principio, como cualquier norma, tiene una vigencia indefinida, pero establece el decreto ley que estará en vigor hasta que la autoridad sanitaria competente del Gobierno de Canarias, en este caso la Consejería de Sanidad, declare su innecesariedad o lo sustituya por otro tipo de disposiciones. Es decir, que se puede de alguna forma matizar el contenido de este decreto ley a través de lo que diga la Consejería de Sanidad. Pero en principio tiene una vigencia indefinida y en la actualidad evidentemente está en vigor. Aquí les pongo simplemente el boletín oficial del Parlamento de Canarias, en el cual se dice que a día 26 de noviembre, de hecho se produjeron durante 2 días, 24 y 25 de noviembre de 2020, hubo, digamos que una discusión en el Gobierno de Canarias respecto a su convalidación, pero fue convalidado de forma unánime por todos los partidos. Algunos protestaron un poco, matizaron una serie de cuestiones, ¿no? Pero convalidaron todo el decreto ley. Aquí es importante decir que lo que se hace es convalidar el decreto ley o no se convalida. No se puede en ningún caso establecer ningún tipo de modificación al decreto ley. Repito, se convalida por entero o no se convalida. Si existe la posibilidad a posteriori de, a través del procedimiento de urgencia, de modificar dicho decreto ley a través de una ley. Pero no parece que sea esta la estrategia del Parlamento de Canarias. Es decir, en ningún caso se quiere modificar dicho decreto ley a través de una ley, repito, implementada a través del procedimiento de urgencia. Por tanto, ha sido convalidado y, por tanto, santificado dicho decreto ley por parte del Parlamento. Las razones que se esgrimen para llevar a cabo este decreto ley, pues el tema de los movimientos de personas desde unidades territoriales, desde países, ¿no? Que tienen muchas veces una mayor incidencia en cuanto a la transmisión del COVID
y por lo tanto pueden suponer un peligro para, en este caso, para las Islas Canarias, ¿no? Y también la necesidad de incorporar una regulación que garantice la debida protección de la salud de los usuarios turísticos. Aquí empezamos a ver el tema de las condiciones de acceso, porque lo que es importante subrayar, como han visto, es que el profesor Luis Capote les ha hablado de las condiciones de acceso puerto a puerto o aeropuerto a aeropuerto, es decir, de la entrada en España, en este caso en las Islas Canarias, pero en España en general, a través de puertos y aeropuertos. Sin embargo, el control que establece este decreto ley 17/2020 canario es sobre el acceso a los establecimientos turísticos alojativos. Y en este punto me gustaría matizar o decir que se está hablando de todos los establecimientos turísticos alojativos de Canarias, en su más variopinta tipología. El tradicional, es decir, hoteles, apartahoteles, etcétera, etcétera, como apartamentos, alquiler vacacional, casas rurales, etcétera, etcétera. Todos deben estar comprometidos en el control y también en seguir y el cumplir las distintas disposiciones de este decreto ley, ¿no? No se deberá pedir a los usuarios mayores de 6 años, por lo tanto, menores de 6 años, por lo tanto, solamente a los mayores de 6 años. Igual que en el decreto ley estatal, será digamos que un test de diagnóstico que se tiene que haber realizado máximo a 72 horas previas a la llegada, y evidentemente tiene que acreditar dicho test diagnóstico que no ha dado positivo. Aquí es importante, incidiremos más adelante, en qué es esto de test de diagnóstico, porque no es exactamente, o no está exactamente limitado al conocido como PCR, como veremos un poquito más adelante. Se establecen dos excepciones. Una primera excepción, que no resultará de aplicación en la necesidad de este test de diagnóstico, de exhibir dicho test de diagnóstico, cuando se tenga la condición de residente en Canarias. Y por lo tanto esto se hará a través de una declaración de responsabilidad, que es un instrumento muy interesante en derecho, en el cual el usuario declara bajo su responsabilidad, en este caso, que no ha abandonado el territorio de la Comunidad Autónoma de Canarias en los 15 días previos a su llegada al establecimiento y que no ha tenido ningún tipo de síntoma compatible con la COVID-19, ¿no? Yo mismo me alojé en un hotel en el Puerto de la Cruz el sábado y tuve que firmar esta declaración responsable. Y no se me pidió absolutamente nada más. Y hay una segunda excepción. La primera es dedicada a los residentes canarios. Yo soy residente canario. Pero los que no sean residentes canarios, es decir, por ejemplo, peninsulares o incluso turistas, que lleven en Canarias los 15 días previos a la fecha de acceso al establecimiento turístico, entonces entrarán también vía declaración responsable, exactamente igual, que se aplicará exactamente el mismo régimen que si fuera un residente canario. El decreto de ley también trata una serie de obligaciones de las empresas de reserva de establecimientos turísticos. Ejemplo, Booking, ¿no? En este caso, y con carácter previo a la formalización de la reserva, se debe advertir, se deberá informar a quienes quieran contratar un establecimiento turístico en Canarias que cuáles son las condiciones de acceso a las cuales me acabo de referir anteriormente de una forma muy breve. Y también en el momento de formalización de dicha reserva o contratación, en ese momento también se deberá recordar a la hora de prestar su aceptación a dicha reserva o contratación, pues la condición de acceso, que como hemos visto puede ser o de diagnóstico o de declaración responsable. También existen una serie de obligaciones por parte de los establecimientos turísticos, ¿no? En primer lugar, se dice, deberá colocar en su recepción, al menos en 5 idiomas comunitarios, los carteles indicativos e informativos relativos a las condiciones de acceso. Aquí es curioso porque en ningún momento, en ningún punto, salvo omisión por mi parte del decreto ley canario, se habla del inglés, se habla de 5 idiomas comunitarios, evidentemente, pues uno de ellos va a ser el inglés, ¿no? Que es el idioma más importante, ¿no? A nivel turístico, pero no se pone específicamente. Y por otra parte, y también es muy importante e interesante, en estas hojas de registro reguladas por esta orden
INT/1922 del año 2003, es una orden del Estado en el cual los establecimientos turísticos tienen la obligación de comunicar a la Policía Nacional quiénes son los usuarios que han entrado en su establecimiento. Junto a esta documentación se tendrá que también aportar la documentación acreditativa del cumplimiento por el cliente de las condiciones de acceso al establecimiento, ¿no? Por tanto, en este caso, no solamente se deberá cumplir digamos que una obligación adicional a las establecidas en la orden referida. Los usuarios turísticos, es decir, los turistas, también tendrán una serie de deberes, ¿no? Primero, el de acreditar la realización de este test diagnóstico, que vemos, y repito, que se refiere a un test diagnóstico en un sentido muy general, este decreto ley, ¿no? Esto lo podrá hacer bien a través de la aportación de certificado, que podrá ser telemático, en soporte en papel, debe constar la fecha y la hora de la celebración del test para comprobar efectivamente que se ha hecho en las 72 horas previas, la identidad de la persona física, evidentemente, el laboratorio responsable de su verificación, así como el resultado negativo. Salvo omisión por mi parte, aquí no se pone nada respecto al idioma. Sí que se ponía en la normativa estatal, con lo cual aquí se puede producir un problema, ¿no? Se puede producir un problema. También porque me consta que los controles que se hacen a nivel de puerto o aeropuerto son aleatorios, no se está realizando a todo el mundo, con lo cual, en principio, podría venir un polaco con un test realizado en polaco, por ejemplo, ¿no? En el plazo máximo de 48 horas previas a la salida del establecimiento, a la salida, pues se tendrá que de alguna forma se tendrá que informar al usuario de que, bueno, que en su lugar de destino puede que se exija una prueba negativa de COVID-19 o que también se le exige una cuarentena, ¿no? Entonces, en ese sentido, deberán ser informados por el establecimiento, y se tendrá que indicar, en este caso, pues en qué lugares se puede llevar a cabo estos test diagnósticos. Esto es interesante, ¿no? Pues dice plazo máximo de las 48 horas previas, ¿no? Pero es que algunos turistas, pues a lo mejor no se alojan 3 días o 2 días, ¿no? Sino se alojan simplemente pues una noche, ¿no? Entonces, difícilmente se va a poder cumplir con esta obligación por parte de los establecimientos turísticos. ¿Qué tipo de test sirven? Aquí efectivamente una falta de coordinación respecto al decreto ley canario que fue anterior y la normativa estatal, ¿no? En este caso se reaccionó también por parte del Gobierno de Canarias y una sesión celebrada por un acuerdo del Gobierno de Canarias, una sesión celebrada el día 12 de noviembre del año 2020, se concluyó, y cito textualmente, que el test de diagnóstico de infección activa válidos, en este caso, pues serían el PCR y los test rápidos de detección de antígeno, que yo sepa, en la actualidad no son contemplados en la normativa estatal, ¿no? Pues en el caso del acceso al establecimiento turístico sí que valdría un test rápido de detección de antígenos, que nos hemos hecho, creo yo, muchos de nosotros en la universidad, pues a través de la saliva y con un resultado de muy pocas horas. ¿Qué ocurre si el cliente no tiene el correspondiente test diagnóstico? ¿Bien? Esto puede ocurrir porque, en principio, pues se exige cuando se llega al puerto o al aeropuerto, pero si se está llevando un control aleatorio, puede que se cuelen turistas, efectivamente, ¿no? Pues, en principio, el establecimiento turístico deberá denegar el acceso a la persona que no cumpla las condiciones. Se dirán, bueno, pero ¿quién es el establecimiento turístico? ¿Quién es el recepcionista para ser una especie como de policía, ¿no? Bueno, pues aquí deberá actuar con la misma diligencia que a lo mejor actuaría en el caso de que puede venir a lo mejor un turista que no está en las condiciones para poder entrar en dicho establecimiento, pues se le dirá que hay un acceso o unas reglas para acceder al local, entre ellas está
esta regla establecida en el decreto ley, y si no se atiende a razones o se pone un poco impertinente, pues siempre se puede llamar a la policía y en este caso pues la policía deberá actuar, ¿no? En ningún caso estamos diciendo que está adquiriendo el establecimiento turístico y los trabajadores pues algún tipo de potestad de policía o el decreto ley está de alguna forma empoderando en este sentido, ¿no? No obstante, efectivamente, pues le puede, evidentemente, pues indicar, informar sobre algunos sitios próximos donde se pueda someter a dicha prueba y una vez tenga dicha prueba realizada, pues podría entrar perfectamente en el establecimiento turístico, ¿no? Excepcionalmente, y está siendo muy flexible el decreto ley canario, si el usuario turístico no acredita este sometimiento, le podrá incluso autorizar a entrar en el establecimiento turístico siempre que digamos que el usuario turístico diga que tiene disponibilidad para llevar a cabo dicho test diagnóstico y en este caso pues se tendrá que limitar a estar en la habitación y solamente poder abandonar la habitación para realizar el test o recoger los resultados, con toda la complejidad que supone, evidentemente, el tener un control sobre dicha persona que tiene que cumplir con estas exigencias, ¿no? Aquí es interesante decir que estamos hablando de establecimientos turísticos alojativos, desde el punto de vista del alojamiento, porque también he visto algún documento, por ejemplo, de Promotur, y me parece interesante esta cuestión de que acceder simplemente, por ejemplo, a comer a un establecimiento turístico y, por lo tanto, no tener una habitación, sino simplemente, por ejemplo, pues comer en el restaurante de no sé cuántas estrellas, no sé cómo se dice exactamente, Michelin, pues bueno, pues perfectamente se podría llevar a cabo sin necesidad de acreditar que se tiene un test de diagnóstico negativo. No voy a entrar en este tema del tratamiento de datos, ¿vale? Pero bueno, efectivamente, en este tema de tratamiento de datos, pues existe una regulación muy prolija por parte, muy pormenorizada por parte del decreto ley. El decreto ley se aprovecha, no como ley escoba, sino que se aprovecha también para modificar, para ajustar dos regímenes jurídicos como son la ley 7/1995, la Nación del Turismo de Canarias, y la ley 7/2011 de actividades clasificadas y espectáculos públicos, para así ajustar la nueva normativa establecida por el decreto ley a la regulación de estas leyes. Y en este caso, yo solamente me voy a detener en una, porque considero que es la más importante e interesante, es que evidentemente cuando establecemos una obligación, pues si no establecemos qué ocurre si el usuario turístico en este caso no observa dicha legislación y por tanto a nivel de multa, de sanción, pues muchas veces pues esto queda en puro papel mojado, ¿no? Entonces se modifica el artículo 76 de la Ley de Ordenación del Territorio de Turismo de Canarias, que habla de las infracciones graves, que describe, que tipifica una serie de infracciones graves y entre ellas pone como número 20 y nueva el incumplimiento de las disposiciones que se adopten, que se puedan adoptar, sobre limitaciones de acceso al establecimiento turístico de alojamiento por razones de salud pública, es decir, blanco y en botella, lo establecido en este decreto ley 17/2020. Establece nada menos que es una infracción grave y esas infracciones graves pueden pulular entre los 1.501 euros hasta hasta 30.000 euros. Voy terminando, bueno, o más termino con esta última diapositiva. Se pueden dar una serie de situaciones particulares, ¿no? Y que a lo mejor pueden ser objeto mucho mejor quizás del debate que se pueda plantear, ¿no? Tanto con el profesor Luis Capote como conmigo, ¿no? Lo decía, en los puertos y aeropuertos se realizan controles aleatorios, por lo tanto pueden llegar turistas a establecimientos turísticos sin el pertinente test, ¿no? Entonces, pues se puede producir esta situación, ¿no? Puede darse la situación donde efectivamente el turista tiene un test que sería aceptable por parte del Gobierno de Canarias y por parte del establecimiento turístico y sin embargo se le para en el puerto o aeropuerto y se le exige el PCR y ese test no cumple
con las exigencias de un PCR, ¿no? Pues aquí se puede, debido a la divergencia de ambos ordenamientos jurídicos, de estos dos marcos jurídicos, pues se puede dar efectivamente pues un problema, ¿no? Y también, pues, incidir en el tema de los turistas nacionales, lo cual, si no me equivoco, también el profesor Luis Capote puede hablar con mucho más conocimiento que yo sobre el tema. En principio, la normativa que ha expresado se aplica a una serie de territorios, entre los cuales, evidentemente, no está el territorio peninsular, creo. Con lo cual, puede ocurrir que efectivamente pues el turista nacional no debe mostrar ningún tipo de test en el puerto o aeropuerto, normativa estatal, y sin embargo sí que está obligado, porque no diferencia en ese sentido la normativa autonómica, a mostrar efectivamente un test de diagnóstico mucho menos exigente en el establecimiento turístico, ¿vale? Y nada, yo creo que con esto es suficiente por lo menos para introducir el tema, y seguramente pues será mucho más interesante pues lo que pueda surgir del debate. Muchísimas gracias. Muchas gracias a Ángel y a Luis por haberse también ceñido al tiempo y habernos hecho este repaso tan completo, interesante, y del cual estoy seguro que se nos han abierto, digamos, este planteamiento que han hecho ha abierto pues dudas. Vamos a hacer una pequeña ronda de comentarios que podamos hacer entre los participantes. Yo sí abro también una primera cuestión y de todas formas esperamos a que otros participantes abran otra, sobre una valoración. O sea, si consideran ustedes que se ha legislado bien, digamos, si o había otra forma, y también el tema de los test a los peninsulares, si encuentran una forma de hacerlos test en los aeropuertos, si digamos hay una cobertura jurídica que lo pudiera sostener, porque como estamos viendo, y para los que no somos expertos en derecho, pues nos llama mucho la atención como no es tan sencillo legislar. O sea, hay que buscar fundamentos, no hay que contradecir otras leyes de rango superior, y todo tiene que estar muy bien justificado. Pero bueno, dejo también, pueden abrir micrófonos quien quiera participar, se presentan y bueno, y hacen la pregunta o el comentario que quieran realizar. A ver, ¿quién quiere pedir la palabra? Pueden pedir la palabra también si quieren con la mano, levantando la mano, o a través del chat. A ver, más cuestiones. Buenas tardes, no sé si me oyen. Sí, sí, perfectamente. Sí. Vale, mira, quería hacer una pregunta. Se me ha ido un momento la conexión y no sé si Naira, lo han... perdón, Naira, te presentas. Ah, perdona. Soy Naira González, ahora mismo soy profesora de Derecho Tributario de la universidad. Y estaba bastante interesada porque suelo viajar bastante y porque me parece un tema bastante interesante además. Tengo ahí una duda porque no sé si se ha dicho o no, porque se me ha ido la conexión 2 veces, perdone. No sé si dentro de lo que llaman como alojamiento turístico se está previendo algo sobre el alquiler vacacional, no solo a través de plataformas como Booking, sino las personas que directamente alquilan vacacionalmente sus apartamentos. Y no sé si cómo va a controlar los particulares, si los turistas que puedan llegar de esa forma, que no han sido cribados en los aeropuertos, si hay una responsabilidad por parte del particular, si se está previendo como si fuera un hotel. Bueno, Esa era mi pregunta. Mira, antes de contestar, también Paola, y así que unimos varias preguntas, vale, y pueden contestar. Paola había levantado la mano. Paola, te presentas. Hola, buenos días. Buenas. ¿Se me oye? Sí, sí. Vale, yo soy Paola y mi pareja y yo tenemos un hostal aquí en La Laguna, Ratones de Biblioteca. Y bueno, pues nosotros sí estamos viviendo la situación de los test a diario con los pocos turistas que están llegando. Yo la duda que se me plantea a mí y se les plantea a los turistas es: yo tengo la obligación de pedir un test con una vigencia de 72 horas.
hay muchos turistas que llegan a la isla con su PCR, echan 72 horas previas al vuelo, llegan al primer establecimiento alojativo, presentan esa PCR. ¿Qué pasa cuando se trasladan a otro establecimiento alojativo, pasadas esas 72 horas? Vale, apuntada la... Sí, ¿alguna otra, si quieren alguna otra cuestión? ¿Alguien que quiera participar? Levanta la mano. Si no, bueno, con las que tenemos aquí material para comentar. Tiene la palabra. Bueno, yo voy a... seguro que el profesor Luis Capote también puede decir algo más, ¿no? Sobre la pregunta de Naira, vamos a ver, desde el punto de vista de la tipología, el alquiler vacacional es tan establecimiento turístico como un hotel de 5 estrellas. Y eso se tiene que aceptar. Normativamente es así, se le aplica el mismo régimen jurídico. Son establecimientos turísticos, ¿vale? Por lo tanto, aquí tenemos que aprender que si queríamos jugar en las grandes ligas, la gente que se dedica al alquiler vacacional, pues también va a tener que cumplir, ¿no? Y de hecho, no se está diciendo nada nuevo, es decir, el propio decreto de alquiler vacacional, por ejemplo, establece la necesidad de llevar un control de los usuarios. Esto no es quien entre a tu casa y ya está, esto es un establecimiento turístico, ¿vale? Y ahora como cuestión añadida al control de los usuarios y ponerlo, por lo tanto, en conocimiento de la Policía Nacional, quien está entrando en ese establecimiento turístico, subrayo, que es una vivienda de alquiler vacacional, pues está esta otra, ¿eh? Pues ya verán cómo lo hacen. Si es gente que no es tan profesional, que lo hace un poco como hobby y tal, pues tendrá que, evidentemente, que leerse la normativa y exigir y comunicar, ¿no? Y si lo lleva a cabo a través de una empresa que gestiona este alquiler vacacional, pues con mucha más razón una empresa profesional pues tendrá que incluir dentro de esta nueva obligación pues lo que establece este decreto ley 17/2020, ¿vale? En cuanto al tema de los TAL, yo estoy convencido de que Luis, que es súper rápido e inteligente, va a añadir algo más a lo que yo pueda añadir, ¿vale? Yo voy a añadir una cosa solamente, ¿vale? Primero, no resuelve todo absolutamente lo que te voy a decir, ¿vale? Pero si esta persona lleva más de 15 días en Canarias, se le aplica la excepción o una de las excepciones que establece el decreto ley. Es decir, que ahí simplemente puede decir, yo llevo más de 15 días en Canarias, no soy residente, y por lo tanto, usted solamente me puede exigir una declaración responsable, ¿vale? Eso, en parte, podría resolver la cuestión. La cuestión, evidentemente, sería que es una persona que entra en el primer alojamiento. En el primer alojamiento tiene este test realizado 72 horas antes, ¿vale? Y después va a otro establecimiento, ¿vale? Ahí, pues no sé si el profesor Luis Capote lo voy a hacer al respecto. Resuelve una parte del problema que sucede cuando llevas menos de 14 días, es decir, más de 72 horas, menos de 14 días y no puedes acogerte. Ahí hay también otra cuestión y enlaza con lo que comentaba Raúl, que era, ¿se ha legislado bien, se ha legislado correctamente? Y la respuesta a esa pregunta es cuando cogemos esta norma que está, bueno, iba a decir en papel, pero en realidad está en formato digital en el BOE y la llevamos a la práctica y la respuesta es, ¿resuelve el problema para el cual la norma ha sido creada? Pues aquí hay una cuestión en la cual vemos un vacío, en el cual hay una situación de inseguridad para el operador turístico porque este caso particular no encaja exactamente, es decir, la validez de la normativa pasa por su eficacia. Entonces, ya vemos aquí, en el estudio comparado que ha planteado Ángel, que hay aspectos que no terminan de casar, es decir, el hecho de que la normativa turística autonómica plantee más pruebas que las que plantea la normativa estatal en materia de sanidad exterior y cada una está operando en el marco de su respectiva competencia. Y entonces, ¿eso qué es lo que nos plantea? La necesidad de buscar soluciones, por ejemplo, de carácter creativo. Por ejemplo, al hilo de lo que se comentaba, tengo aquí el anexo, países y zonas a las que se exige el concepto, digamos, de las pruebas para acceder a España por puerto o por aeropuerto. No se menciona la España peninsular porque la concepción de la resolución es el acceso desde fuera de España a España, pero no plantea la segunda parte, lo cual incluye
el turismo nacional. En esa tesitura, con la pregunta que planteaba Raúl, pues a lo mejor para el turismo nacional peninsular que llega a las islas, podríamos plantearnos esas otras pruebas porque la comunidad autónoma está legislando en el ejercicio de su competencia, pero podría incluso ir un poco más lejos, o podríamos, Ángel. Es decir, la incidencia del coronavirus no es la misma en todas las islas y dentro de la isla no es la misma en todas las comarcas ni en todas las ciudades. Es decir, la problemática fundamental es que estamos manejando la restricción de un derecho fundamental y lo hacemos con herramientas como los reales decretos leyes que en principio ni están pensadas para eso ni además se permite que se haga. Entonces, sobre ese particular ya estamos viendo primero problemas de coordinación. Lo que dice el Estado por un lado no coincide con lo que plantea la comunidad autónoma. Entonces yo me planteo, ¿a quién le tengo que hacer caso? Porque hay que tener en cuenta que Canarias es punto de acceso de turismo internacional, con lo cual el punto de llegada impone que tengamos que obedecer a las dos normas. Pero ¿qué sucede cuando las normas inciden sobre una misma cosa, pero se contradicen o peor aún, dejan un vacío a través del cual no podemos encontrar una respuesta que nos plantea esa exigencia? Entonces, por ejemplo, yo creo que como además estas normativas se van modificando sobre la marcha por el carácter de urgencia que también explicó Ángel, pues el problema es que vamos a estar funcionando un poco con el sistema de ensayo y error, porque las normas se tienen que adaptar a la realidad y además ya te lo dicen, conforme vaya avanzando la evolución de la pandemia, vamos a ir estableciendo cambios sobre esto. En cuanto a las pruebas alternativas al PCR estén armonizadas a nivel de la Unión Europea, vamos a reconocerlas, pero ahora no. Entonces vamos a estar viviendo un proceso de constante actualización de normas con la consecuente confusión jurídica que ello supone, de estar todos los días mirando el BOE y ver qué es lo que ha cambiado y en qué sentido y en qué momento entra en vigor, porque ven ustedes que esto entró en vigor el 23, pero y hasta dentro de 15 días no tenemos otro nuevo listado y vamos a ver qué es lo que sucede entonces. Sí, también yo querría añadir, digamos, para intentar ser lo más práctico posible, ¿no? Creo que en parte hemos solventado el tema del turista, ¿no? Que efectivamente solamente tiene una prueba realizada en origen, pero que lleva más de 15 días en Canarias, ¿no? La normativa estatal y la normativa autonómica coinciden a 72 horas, eso está claro, ¿no? Eso está claro. Y la normativa canaria, que sería la aplicable en este caso en cuanto al acceso al establecimiento turístico, porque no dice nada de eso la normativa estatal. En el artículo único, en el apartado primero, que ustedes tienen transcrito también la presentación, dice: en el plazo máximo de las 72 horas previstas a su llegada. ¿Qué hay que interpretar como a su llegada? ¿A su llegada a dónde? ¿A su llegada al establecimiento turístico? ¿O a su llegada, en este caso, a Tenerife? Se podría plantear perfectamente, y en consonancia y en coordinación, que eso debe ser uno de los principios constitucionales que tiene que existir, ¿verdad? En coordinación con la normativa estatal, que es a su llegada al aeropuerto. Con lo cual, en este sentido, si está 4 días, por ejemplo, entra, llega al aeropuerto, efectivamente, no le hace ningún control, o sí se lo hacen, después llega al establecimiento, le vuelven a pedir el test de diagnóstico, exhibe el test de diagnóstico, maravilloso, usted acaba de llegar, esto es maravilloso, se pega 4 días y se va a otro establecimiento, perfectamente se puede interpretar que ese mismo test de diagnóstico le sirve, porque es 72 horas a su llegada, no a su llegada al establecimiento, sino a su llegada a destino. Repito, diciendo o en consonancia con lo que establece la normativa estatal, ¿no? Y en ese sentido yo creo que podríamos salvar un poco el absurdo de tener que llevar a cabo test de diagnóstico en cadena porque una persona decide estar una temporada en el sur, otra en el norte y después se va a La Gomera a pasar también unos cuantos días, ¿no? Es una idea, ¿no? En cuanto a lo que decía también Raúl sobre los aeropuertos, ¿vale? El aeropuerto efectivamente puede estar conceptuado como territorio AENA, ¿no? Y territorio del Estado, ¿no? Pero no olvidemos que en ese aeropuerto, efectivamente, y no estoy dando ideas, pues hay zonas comerciales, y hay negocios,
y podría ser perfectamente lícito, entiendo yo, que un laboratorio, y no sé si muy crematístico, que un laboratorio establezca una zona ahí, como pueden vender pues libros y yo qué sé, o chucherías, pues una zona en ese lugar para que los turistas se hagan la prueba y se hagan la prueba que se tienen que hacer o la prueba exigible en ese momento. Y se lo quitan ya de encima, ¿no? ¿Podemos poner carpas por fuera y cosas de esas? Pues no sé, me parece también un poquito tan posible, pero un poquito más chusco, ¿no? Y también, evidentemente, una información, que haya información, que estamos en un sitio muy moderno como es Canarias, donde efectivamente hay muchísimos centros de laboratorio capacitados para llevar a cabo esto, ¿no? Pero perfectamente se podría llevar a cabo y no se tendría que tener un permiso especial o lo que sea, sino simplemente como cualquier otro tipo de negocio que entiendo yo que se podría dar en un aeropuerto. Y en este caso un negocio necesario, ¿vale? Sí, gracias Ángel y Luis. Si quieres, Ángel, deja de presentar porque estás en modo presentación. Ay, perdón. Sí. Mira, y John Guardiet, la responsable de investigación de Promotour, pues había levantado la mano. No sé si quería hacer alguna pregunta, comentario, intervención. John. Y si alguien más quiere, pues que levante la mano. A ver, John, activa el micrófono. Pues... ¿Hay otra palabra pedida? Sí. Paola. Bueno. No, Paola ya es la que preguntó. No sé si quería repreguntar, pero John, sí, por favor. No se escucha. A ver. John, te abrió micrófono. A ver, y Alejandro, pues si quieres, Alejandro, ve tú primero, mientras John resuelve sus problemas con el micrófono. Sí, buenos días. Soy Alejandro, alumno del máster de Dirección y Planificación del Turismo de La Laguna. Y nada, yo tenía una pregunta en el tema de cómo va a ser la coordinación en caso de que el turista llegue al aeropuerto y en ese cribado pues no entre, ¿vale? Llegue al hotel y le pidan la prueba y no tenga la prueba. Por cualquier caso, no tenga la prueba. ¿Y cómo sería la coordinación entre los hoteles, los establecimientos y los hospitales o centros donde se pudiera hacer la prueba? Si existe un plan de coordinación entre ellos, porque con todos los hoteles que tenemos, si todo el mundo se concentra en el mismo lugar, va a tener que haber listas de espera o quería saber cómo era la coordinación con los centros sanitarios. Y en caso de que diera positivo, si los establecimientos estarían pues preparados para que si un turista da positivo, cuando llega al hotel después de la prueba, ¿cómo se plantea el alojamiento? O si tienen algún plan para que pasen la cuarentena. Muchas gracias. Bueno, quizás tengo que responder. Vale, pues vamos a ver. Efectivamente se puede dar esa situación, ¿no? Donde el cribado aleatorio en el aeropuerto o puerto no detecta al turista que no tiene el test de diagnóstico, va al establecimiento turístico y el establecimiento turístico le piden el test de diagnóstico y no lo tiene, ¿vale? En este caso se tiene que denegar el acceso, pero también se establece la obligación por parte del establecimiento turístico de informar de aquellos sitios en los cuales se puede llevar a cabo ese test de diagnóstico. Yo no sé qué tipo de labor han llevado a cabo, pues tanto las consejerías de turismo a nivel insular o autonómico, quizás ahí los expertos nos pueden decir, ¿no? Pero evidentemente sería tan sencillo como un listado de lugares, ¿no? Donde pudieran hacerlo, para efectivamente tampoco llevarlos todos al mismo sitio, como tú muy bien planteas, efectivamente, e incluso no tiene que ser tan automático como ponerle, digamos, que una mano delante y decirle, oiga, usted no puede entrar aquí, dice la norma,
le indicamos unos sitios, vaya usted inmediatamente con las maletas y todo, sino que ese es un poco un decreto ley mucho más hospitalario, podemos decir. Oiga, pero mire, no, tranquilo, usted sí, por supuesto, tengo absoluta disponibilidad, mi familia y yo, de llevar a cabo dicho, pues hacemos el check-in, vaya a la habitación, recuerde que no puede salir de la habitación, si solamente puede salir para llevar a cabo dicho test de diagnóstico, podrá salir. Yo he incidido en lo complicado que puede resultar este control, ¿vale? ¿Quién controla efectivamente que llegan a la habitación del hotel y los niños de 8 y 10 años que deberían tener test de diagnóstico, que están locos después de 5 horas en el avión y hace un sol espléndido, no van a ir a la piscina a bañarse, ¿vale? Es complicado todo eso, ¿no? Pero es una puerta que deja abierta, es decir, no existe un rechazo absoluto. No, el establecimiento turístico no se queda colorado delante del incumplidor, por otra parte, que es el que no olvidemos que es el turista, ¿vale? Y efectivamente, pues existe esa posibilidad, es una posibilidad compleja y no se establece exactamente un límite de tiempo, lo cual también resulta un poco sonrojante, ¿no? Es decir, que yo sepa, no hay exactamente un límite, ¿no? Dice en este caso dice, establecimiento turístico tal, excepcionalmente en el supuesto que el usuario turístico no acredite su sometimiento al test diagnóstico, pero demuestre su disponibilidad para realizarlo, podrá autorizar su acceso y pernoctación el tiempo imprescindible para obtener los resultados. Es un concepto jurídico indeterminado, ¿no? ¿Qué es el tiempo imprescindible, no? Su disponibilidad. ¿Y cuál es su disponibilidad? ¿Hacerlo ya? ¿Dejar las maletas y hacerlo? ¿O lo hago mañana que estoy un poco cansado? ¿No? Ahí digamos que es un poco flexible la norma, ¿no? No sé si te he contestado, Alejandro, a todo lo que querías. Sí, sí, perfecto. Perfecto. Yo es que estaba trabajando en la recepción de un hotel y estaba hablando con compañeros ahora que abren en Lanzarote a mitad de diciembre. Y me comentaban que eso, que como era positivo, cómo ellos iban a controlar que los niños con un sol espléndido, las piscinas, los parques, no fueran a jugar. Bueno, el tema si dan positivo, evidentemente, que no te lo he contestado, perdóname, si dieran positivo, en este caso creo que Canarias y Tenerife, en este caso, ¿no? Con el Hotel Sheraton me parece recordar, ¿no? Pues dieron una muestra de cómo en los primeros momentos de la pandemia, cómo controlar estas situaciones y efectivamente se tendría que también dar total conocimiento a las autoridades. Y se me ha olvidado también una cosa, que es un deber también del turista, ¿no? No sé si lo tengo en la exposición o no, si no lo completaré, ¿no? Pero también se pone como deber del turista el tema de darse de alta en la aplicación esta de radar COVID. Con lo cual, también es una cuestión un poco, pues se le trataría como cualquier otro ciudadano que da positivo en este sentido, ¿vale? Y yo creo que sería incluso, o estaría también incluso como más controlado, ¿no? Porque está en una habitación, tiene que salir siempre por un punto, que es el punto de salida del hotel, ¿no? Estaría mucho más controlado, lamentablemente, que muchos que han dado positivo y después se le dice que se quitó en casa y quién controla que esté quieto en casa, ¿no? Bueno, muchas gracias. Nada. Gracias, Chon. María Guardiet, como comentábamos antes, quería intervenir, me ha confirmado, ha tenido antes algún problema técnico, a ver si ahora entra bien. A ver, Chon. ¿No? ¿Sigue habiendo algún tipo de problema? No, sí, se ve que activa y desactiva, pero no escuchamos su pregunta. Bueno, pues mientras... No, parece que no. ¿Alguien más que quiera hacer alguna pregunta, alguna otra cuestión sobre este tema que tantas aristas tiene y tantos quebraderos parece que nos va a dar todavía en los próximos meses, porque todo esto, ahí está el tema también de los estudiantes universitarios que vuelven por Navidad, que es otro tema también
que va a ser complicado de gestionar y que no es fácil de legislar sobre eso, ¿no? Como entendemos, no sé, pues bueno, parece que John me había confirmado que quería participar, pero no hay manera. Si no pueden hacer a través del chat, John, la pregunta. Y si hay alguien más que quiera participar, alguna cuestión adicional. A la una, vamos a ver. Venga, algo más que haya quedado en el tintero. Aprovechen tener delante a estos especialistas o algo más que ustedes quisieran aportar para cerrar. Hay una mano ahí pedida. A ver, una mano, Oh, sí. Paola. A Paola. Paola, sí, la mano, no sé si es de antes o... No, es Paola. ahora. Ah, vale, ¿Me perdón, oyes? pues Paola, sí. Mira, en nuestro caso no importa porque nosotros tenemos licencia de pensión, es una licencia antigua de turismo, pero una de las compañeras que tiene otro hostal aquí en la misma calle que nosotros, ella tiene licencia de albergue juvenil. Hasta lo que yo sé, los albergues juveniles no pertenecen o no dependen de la Consejería de Turismo, sino de la de Juventud. Ellos están obligados a pedir los test de diagnósticos, ya que en el decreto, si yo no me equivoco, se menciona a los establecimientos alojativos turísticos. Sé que los albergues juveniles efectivamente funcionan como alojamientos turísticos, pero jurídicamente hablando, creo que no lo son. Entonces, estarían obligados, porque ella no ha podido conectarse, pero me pidió el favor que preguntara esas pequeñas dudas que a ella le quedan también al leer el decreto. Sí, bueno, en mi opinión yo creo que lo has contestado, ¿no? E intentaré dar una razón, a lo mejor. Efectivamente, se habla todo el rato de establecimientos turísticos de alojamiento, ¿vale? Y de hecho el decreto ley, y efectivamente sabemos que estos albergues están fuera de la regulación turística. Y el decreto ley modifica la ley de ordenación del turismo de Canarias, es decir, se está dirigiendo a un régimen jurídico muy claro y evidente, ¿vale? E incluso yo me planteo, vale, muy bien, ¿y si no exigiera ese albergue ningún tipo de tipo test? ¿Vale? ¿Cómo se podría sancionar? La única forma de sancionarlo, en principio, sería a través de este artículo 76, me parece recordar, de la Ley de Ordenación del Turismo de Canarias, con entre 1.500 a 3.000 euros, pero que es una sanción que se contempla en la normativa turística, que no nos lleva al albergue, ¿no? Y además, creo que este tema de establecimiento turístico o alojamiento es un tema bastante acuñado, en el cual, en principio, los albergues quedan fuera. Con lo cual, si tenemos claro que los albergues no están dentro de ese régimen jurídico, aunque pueda resultar que a lo mejor se necesita algún tipo de puesta en marcha, como decía muchas veces Luis, ¿no? De actualización, oye, que aquí, cuidado, ¿eh? Y por aplicación de lo que es el derecho y la garantía del Estado de Derecho, que tenemos que ser muy estrictos en este sentido, pues en principio creo yo que nos aplicaría. Esa sería mi opinión como jurista. Bueno. Gracias. Vale. Parece, como comentábamos, que John Guardia desde Promotur no puede entrar, pero sí nos ha mandado a través del chat una guía o una ayuda que hay dentro de Promotur para los establecimientos turísticos para ayudarle, ¿no? Dice que dadas las dudas que ha generado el decreto, Promotur ha elaborado esta nota informativa que intenta dar respuesta a estas dudas. Está en la web de Promotur y ahí tienen el enlace, de modo que accediendo al enlace que tenemos ahí, una pena que John no pueda entrar por cuestiones técnicas, pero pues bueno, ahí se trata de responder desde Promotur pues las principales dudas que suscita toda esta situación. También
para, entiendo que está dirigida sobre todo a establecimientos. Vale, la pregunta que hace Chon es la validez de esto para los hoteleros. Validez de esto, ¿te refieres a...? No entiendo muy bien lo que quiere decir, o sea, de esta ayuda. Que se la web. A una norma. Sí, Luis, contesta tú si quieres. No, es que no, que comentaba Chon por el chat, es que es un texto interpretativo, es decir, es una guía que desarrolla, pero que da una interpretación de la norma, pero no es la norma misma. Entonces tiene un valor, desde mi punto de vista, sin perjuicio de lo que Ángel tú puedas añadir, me parece que simplemente es un texto de carácter informativo, pero no tiene valor de norma jurídica. Entonces, sirve para aclarar, para divulgar, para difundir, pero no sustituye lo que está publicado en el BOE. Entonces, ya aquí, como hemos visto, hemos tenido pues varias cuestiones donde la doctrina se divide en un punto a la hora de estarse a interpretar y buscamos soluciones posibles, pero que no siempre tienen por qué coincidir con la de los operadores que apliquen la norma. Sí, vamos, yo no tengo mucho más que añadir, ¿no? Creo que es súper interesante y dice mucho de Promotur que lleva a cabo este tipo de labores, ¿no? Porque de poder, digamos que interpretar y filtrar todo lo que pone una norma es complicado. Lo hemos visto en estos tiempos COVID, ¿no? Estamos hartos de croquis, ¿verdad? De resúmenes y de información que nos vienen de periódicos y que en ocasiones, debido a esta legislación motorizada que se va cambiando de día a día, se equivocan. Sí. Y yo sé que se han equivocado. Por ejemplo, en su momento nosotros interpretamos en el tema del confinamiento que los federados en un deporte podían desplazarse en coche y la primera interpretación que se hizo a nivel de operadores no jurídicos fue que no se podía mover en coche y se equivocaron, periódicos como El Mundo, y después como tarda en ocasiones en la propia autoridad que aprueba esa norma en hacer esa interpretación, tarda 3-4 días, pues veíamos a policías que estaban multando, en este caso, en mi caso de los federados, cuando después esas multas no han llegado a ningún sitio, ¿no? Pero lo que vemos es eso, ¿no? Es una buena labor el informar, pero en ningún caso se puede sustituir a la autoridad. Lo que yo sí que pediría a la autoridad, fíjense que sencillo, es que al mismo tiempo que aprueba el decreto ley, de qué idea más tonta, haga ese croquis, filtre para la población en general cuestiones tan importantes como son estas y las explique y las resuma la propia autoridad. Eso evidentemente tendría mucho más valor, evidentemente, que lo que pueda realizar con toda la buena fe pues una sociedad, en este caso anónima de capital público, creo que es como es en este caso Promotur, ¿no? Pero es una idea, ¿no? Cuando saquen el próximo decreto ley, la próxima norma, pues señores del gobierno de Canarias, directamente también saquen el croquis. Sí. Mira, comenta también por el chat para añadir, dice que bueno, que después de todo es de Promotur está vinculada a la Consejería de Turismo, sí, y la Consejería es quien vigila su cumplimiento, sin perjuicio de lo que plantea Ángel. Claro, aquí también se plantea una apariencia en el sentido de que esta página web, sin ser norma, sí es digamos, un intérprete cualificado de la norma, con lo cual puede ser un elemento para decir, efectivamente, yo estoy vinculado por la norma, pero es que usted me ha establecido cuál es la interpretación y sin ser norma, yo me he guiado por lo que usted ha planteado. Ahí en eso, Ángel como administrativista puede desarrollar muchísimo más la responsabilidad que tienen las administraciones por el uso de sus páginas web oficiales que no de sus documentos oficiales. O sea que no es norma lo que... Pero bueno, si de buena fe alguien lo sigue, pues, si de buena fe usted... difícilmente le van a poder sancionar por si ha seguido las instrucciones que la web de Promotur. No, le podrían sancionar porque la autoridad que sanciona es independiente, pero después podría pedir una responsabilidad patrimonial por parte digamos que de esta... Bueno, pues por parte en este caso de Promotur, ¿no? Que al fin y al cabo Promotur está adscrita a la Consejería de Turismo.
De hecho, hay algún precedente ya de unos cuantos años de reclamaciones contra la administración por la información volcada en la página. Y me acuerdo que la argumentación de la administración es: la página no es vinculante. Lo que es vinculante es el BOE. Era un caso, pero estaba relacionado con temas de prestaciones por desempleo, que la información que daba la página contradecía la del BOE y la persona se fía en la página. Pues en una resolución judicial se condena a la administración a decir: esta página es oficial, su interpretación crea una apariencia de seguridad y usted responde de lo que volga en su página porque es la página oficial. Así que yo ahí estoy de acuerdo completamente contigo, Ángel. Pero a los profesores de Derecho sí les diría que si al final lo que terminará pasando es que Promotur nadie publique interpretaciones por si acaso luego alguien va contra el que publica, y las interpretaciones los ciudadanos las necesitamos, porque no nos vamos a leer el BOE, nos gusta leernos un pequeño resumen que alguien cualificado nos haga, lo cual, pero esos resúmenes de las normas pues tienen ese tipo de problemas, y estamos asistiendo continuamente con todo esto. Nadie se ha leído ahora las nuevas normas de aplicación en Tenerife relacionadas con las limitaciones, con las restricciones. Nos leemos las 4 cosas que aparecen en los periódicos. Sí. Entonces, claro, tiene los periódicos, o bueno, hombre, siendo una institución pública, espero que Promotur hayan tenido mucho cuidado con efectivamente lo que escriben ahí, porque efectivamente puede generar. Por eso yo vuelvo a mi idea inicial, ¿no? Es decir, que al mismo tiempo que se tiene y que se está regulando, como tú decías también antes, Raúl, ¿no? Oye, que no es tan fácil regular, ¿no? Se tiene que fundamentar, se tiene que justificar el por qué es competente y todo esto, y hasta dónde se puede llegar y tal y cual, y observar una cierta coordinación también a la hora de regular y tal. Todo esto. Pero paralelamente, ¿por qué no ir también escribiendo en la hoja de al lado una especie de nota aclaratoria por parte de esa autoridad competente, y no que una vez se publique, al cabo del poco tiempo, pero al cabo del tiempo hay una autoridad o pseudoautoridad más o menos vinculada que con toda la buena fe del mundo interpreta, pero que no estuvo directamente vinculada en la confección de dicha norma? Pues oye, son normas muy importantes que afectan a la ciudadanía. No digo que se haga con todas las normas, pero con ciertas normas y sobre todo en estos tiempos de pandemia creo que se debería hacer. Y de hecho, subrayo, se hacía con posterioridad. Por ejemplo, el Consejo Superior de Deportes sacaba después, al cabo de la semana, sacaba una especie de aclaración a la aplicación de la norma. No, hágalo usted en paralelo con, en este caso, con la orden de la Consejería de Sanidad, ¿no? Del Ministerio de Sanidad, en este caso, ¿no? Se tiene que hacer eso, ¿no? Y yo creo que pues, sería una buena idea de cara al futuro. Sí. Bueno, pues creo que con esta idea final nos quedamos. Agradecerles a todos la asistencia, y particularmente a los profesores Ángel Lobo y Luis Capote, pues que nos hayan aclarado todo este galimatías jurídico que hay detrás de estos decretos, y nada, pues ya les informaremos de próximos seminarios, y buenos días a todos, y vamos a ver si esta situación va cambiando pronto y no necesitamos tantos decretos de aplicación inmediata, y que cambian, digamos, nuestras libertades también fundamentales, ¿no? Como la de movernos, viajar, alojarnos en establecimientos, etcétera. Bueno, pues nada. Muchísimas gracias a todos por el interés y sobre todo por las intervenciones. Yo suscribo las palabras de Ángel, y muchas gracias por estar ahí. Bueno, pues nada. Adiós a todos. A la próxima. Hasta la próxima. Chao. Gracias.